Primera Reyes 18:30, y dice la palabra del Señor: el altar de Jehová que estaba arruinado. El 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Estoy leyendo Primera Reyes 18:21. Padre, te doy las gracias, Señor. Una vez más estamos en este lugar para adorarte, para exaltarte, Señor, para decirte, Jehová de los ejércitos, que tú eres nuestro Padre, para proclamar las buenas nuevas de salvación, Señor. Estamos agradecidos por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Padre, y en este momento te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, ayudándonos en esta tarde, Señor, a entender tu palabra, a comprender lo que tú quieres de nosotros, Señor. Padre, que cada corazón sea ministrado en esta tarde. Espíritu Santo, paséate, mi Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Y el tema de hoy es: ¿cómo está tu altar para Dios? ¿Cómo está tu altar para Dios? Y primeramente, usted tiene que saber lo que es altar. Amén. Y altar, cuando nosotros leemos la palabra en el Antiguo Testamento, es lugar de encuentro y también lugar de sacrificio. Lugar de encuentro, lugar de sacrificio. El altar es un lugar donde el hombre se encuentra con su Dios. Y la pregunta es: ¿a cada cuánto usted se encuentra con el Señor? El Señor quiere que nosotros estemos constantemente en su presencia. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, y vamos a ver más adelante lo que quiere decir eso, pero quiere decir que siempre hay un encuentro con el Señor. Pero el Señor no quiere encuentros de solamente un domingo. Él quiere encuentros todos los días. Todos los días. Todos los días que nos encontremos con el Señor. Amén. Es un peligro cuando me ponen a mí aquí abajo. Es un peligro porque el pobre Ariel va a luchar. Ni modo. Porque me gusta caminar. Pero el altar es un lugar donde el hombre se encuentra con el Señor. Es el lugar donde entregamos nuestra vida. No las cosas externas como lo hacían antes. Hoy nosotros, cuando venimos al altar del encuentro, del sacrificio, venimos entregando nuestra vida. Por ejemplo, en estos usted y yo adoramos al Señor. Estábamos en el altar. Estábamos dándole sacrificio de alabanza. Para algunos es un gran sacrificio, porque les cuesta alabar a Dios. Porque hay problemas, porque hay situaciones, porque no me puedo concentrar, porque tengo tantas cosas en mi mente, porque el vecino me está hablando, porque el vecino está al lado mío con su teléfono y me desconcentra. Pero déjeme decirle que el que está agradecido, el que está apasionado, el que ha conocido, va a adorar al Señor. Lo va a adorar, lo va a exaltar. Este es un lugar donde estamos todos, como esto es lo que se hace, se dice en la Biblia, asamblea. La iglesia somos todos nosotros, todos juntos en un mismo sentir. Hay algunos que vienen y su cuerpo está aquí, pero su mente está allá.
usted no está haciendo iglesia. Hello. Porque iglesia es que estemos todos en un mismo sentir, adorando a nuestro Dios. En el altar traemos nuestra vida y hacemos morir el orgullo, la vanidad, los deseos de las cosas pasajeras. Así como el animal que era traído, porque si ustedes se recuerdan, lugar de sacrificio, miren, ahí está, vamos a suponer, ¿verdad? Un dibujito ahí de Elías en el altar que él hizo. Y encima de ese altar iba un cordero, un animal. Y ese cordero tenía que morir. Pero en Hebreos 9 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y nos ha purificado, santificado, justificado y perfeccionado. Por eso es tan importante que nosotros tengamos ese encuentro con el Señor todos los días. Porque cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor todos los días, mire, hermanos, somos como las computadoras. Todo el día agarramos virus. Hello. A veces me han limpiado mi computadora y me dicen: mami, ¿tú no sabes limpiar tu computadora? Y honestamente no sé. Pero sí sé que es importante estar ante la presencia del Señor todos los días, porque ahí el Señor empieza a limpiar mi alma. Porque es el alma, hermanos, es el alma la que nos da problemas. Porque el alma, los pensamientos, el carácter, eso es carne. La carne. Eso es lo que nosotros tenemos que dejar que el Señor tome control. Un lugar, el altar es un lugar de manifestación de Dios. Hermanos, no estoy hablando de porque este es viene siendo un símbolo del altar. Estamos hablando de ese momento entre tú y Dios. Un lugar de manifestación de Dios, donde su presencia se manifestaba en tiempos pasados. Si usted se recuerda, cuando Noé, ¿se acuerdan de Noé? Que predicaba: Señor va a destruir si no se arrepiente. Y dice la palabra que Noé, cuando él ya terminó el diluvio, lo primero que él hizo fue un altar al Señor. Un altar al Señor. Tuvo un encuentro con el Señor. También Abraham, el Señor le dice: dame tu hijo, tu único hijo, en sacrificio. Ahí en un altar. Y cuando nosotros vemos el tema de Abraham, usted tiene que entender que el Señor siempre se va a manifestar cuando nosotros nos acercamos a Él. Con Abraham, ya Abraham estaba listo para entregar su hijo. ¿Y sabe lo hermoso que es que el Señor proveyó un cordero? Y dice la palabra, oiga esto, dice la palabra que Abraham no le tuvo que poner fuego. Del cielo cayó fuego que consumió el altar. Porque cuando nosotros entendemos en el mundo espiritual que nosotros entregamos al Señor sacrificio de alabanza, cuando nosotros, nuestra vida, dice la palabra que somos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, Él manda fuego. El fuego consume la carne. El fuego de Dios no te va a matar.
mata la carne. Nos hace, mire, en el momento en que usted se dispone a servir al Señor y esta carne tiene que someterse, y usted empieza a adorar y a exaltar el nombre de Dios y buscar su presencia y caminar en el orden de Dios, déjeme decirle que Él va a mandar fuego divino a su vida. El Espíritu de Dios es maravilloso. Santo eres, Jesús. Y cuando yo leí en Primera Reyes 18:30, estaba hablando de aquel tiempo donde Elías tuvo que arreglar el altar que estaba arruinado. ¿Qué llevó al pueblo de Israel a arruinar el altar? Si usted va a la palabra, usted se va a dar cuenta que el pueblo de Israel claudicaba en dos pensamientos. Y lo mismo pasa ahora. Hello. Hay muchos que tienen que arreglar su altar con el Señor. No se están encontrando con Él porque están muy ocupados en las cosas de este mundo. No hay tiempo para Dios. Hay tiempo para Facebook. Hay tiempo para películas, para series. Hay tiempo para todas esas cosas. Pero el tiempo para Dios, hermanos, yo no le estoy diciendo que no vea. A mí me gusta ver una buena película. Pero si no pasé tiempo con Dios, hay problemas. ¿Sabe por qué? Ya cuando nosotros nos acostumbramos a estar en su presencia, el Espíritu Santo no te va a dejar quieto. El Espíritu Santo te va a decir: hey, no has buscado la presencia. Hey, ¿qué está pasando? El pueblo de Israel se fue descuidando poco a poco, porque así pasa, hermanos. No es de un solo. Ay, es que hoy salí corriendo al trabajo. Llegaste al día siguiente y lo mismo, y lo mismo. Llega un momento donde el enemigo toma ventaja. Peligroso. ¿Se acuerdan cuando el Señor habló de que nosotros como casa, el Señor nos ha limpiado? Amén. Pero nosotros tenemos que tener adentro de esta casa, de este templo, tenemos que tener oración, tenemos que tener palabra, tenemos que tener coinonía con otros, tenemos que estar ejerciendo los dones que el Señor ha puesto en nosotros. Tenemos que estar, mire, ocupados, porque si no estamos ocupados, dice la palabra que viene uno de esos demonios que salieron y vienen. Bueno, ellos ni tocan, ellos miran. Ellos miran, ellos van mirando. Dice: déjame quedarme una semana con este. Me voy a quedar una semana a ver si realmente tiene encuentros con el Señor. A ver si tiene altar. A ver cómo está su altar con el Señor. Y se queda una semana mirando. No, pues mira, al trabajo va, es muy responsable, santo, súper responsable con su trabajo, profesional. Pero no tomó la Biblia ni un día. Me quedé una semana y no tuvo presencia. Yo creo que puedo llamar a los otros que salieron conmigo, porque hay espacio. Hermanos, cuidado. Y hay algo interesante. De pronto nosotros decimos: ay, yo no siento a Dios. Ay, no, yo voy a la iglesia, yo no siento nada.
Ay, no, qué barbaridad. La iglesia está aburrida. ¿Y quién es la iglesia? Dice la palabra, estamos nosotros como cristianos muy pendientes de esto, de no pecar, de no hacer nada malo. No, yo no voy a hacer nada malo. Pero se nos ha olvidado algo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Elías tenía que arreglar el altar que estaba arruinado. Hay hogares que pueden tener su altar arruinado. Y es necesario arreglar el altar. Y mire, Dios solamente usó a un hombre que arreglara el altar. Y dice la palabra que el 21 nos dice por qué fue que el altar estaba arruinado. ¿Por qué? Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Oiga, el pueblo no respondió palabra. ¿Sabe por qué no respondió palabra? Porque ya habían decidido. No podemos estar en dos pensamientos. O somos o no somos. ¿Le servimos o no le servimos? Pero no nos engañemos. ¿Qué puede arruinar un altar? ¿Qué puede arruinar tu relación con Dios? ¿Qué puede arruinar tu comunicación con Dios? Estar en dos pensamientos. Estar en dos pensamientos. Estar divididos. ¿Cómo está su altar con Dios? ¿Está tu altar arruinado? Quizás hace tiempo no tienes. Mira, hermanos, nosotros como seres humanos somos terribles. Terribles. Nos gusta, ¿cómo le puedo decir? Nosotros mismos nos engañamos. Mire, le voy a dar un ejemplo. No, ¿cómo va a ser si yo oro? O sea, yo oro por mi comida. Señor, bendice mis alimentos. Gracias, Padre. Padre, gracias por este día. Gracias. No, yo oro. Usted sabe muy bien que el Señor nos dice en todos los escritos de Pablo que oremos en el Espíritu. ¿Usted sabe lo que es orar en el Espíritu? Es pasar el primer cielo. Es dejar que el Espíritu Santo te ayude a gemir. No es de sentarte y decir gracias, Señor, por este día y ya. No. Eso lo puede hacer, pero y está bien que usted piense en Dios, gloria a Dios. Pero la oración que el Señor nos pone, dice que nosotros oremos, que intercedamos. Nos dice que el Espíritu Santo mismo nos ayudará a gemir, a interceder. Pero para eso se requiere tiempo. Y si usted se da cuenta, el tiempo no lo hay. ¿A cuántos les pasa que dicen no, voy a orar? Y de pronto usted está ahí en una lucha grande, porque me ha pasado, hermanos. Voy a orar, Señor, voy a orar. Estoy, Padre,
gracias. Y empiezo a orar y de pronto me manda, mira, mira, no llamaste a Julana de tal. Mira, que se te olvidó hacer tal cosa. Y tenemos que disciplinar nuestra mente. Tenemos que luchar contra esas cosas. No sé si hay alguien que me está entendiendo. O yo estoy hablando en chino. Tenemos que arreglar el altar, hermanos. El Espíritu Santo quiere que nosotros oremos por nuestros hogares. Que nuestros jóvenes no se pierdan. Que no hayan divorcios. Que los jóvenes se activen para servir a Cristo. Pero es necesario ir al altar. Arreglar el altar si es necesario. Hay ruinas. Muchas veces el altar está en ruinas. Hay ruinas que son provocadas por guerras, conflictos en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, conflictos internos en el corazón. Cuando luchamos con la culpabilidad, con pecados ocultos. No hay cosa más horrible, hermanos, cuando queremos buscar de Dios, pero hay una culpabilidad encima. Desastres naturales, enfermedad, la pérdida de un ser querido, la pérdida de empleo. Esto nos habla de que si no frecuentamos a menudo nuestro lugar secreto para orar, el altar se convierte en una ruina. Se deteriora nuestra relación con Dios. Y después nos preguntamos, ¿por qué no siento a Dios? ¿Por qué no me siento apasionado por Dios? ¿Por qué ya no hago las cosas que hacía antes? Porque has descuidado el altar. Has descuidado ese encuentro que tenías con el Señor. Pero Elías, dice la palabra, que restaura el altar. Primera Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Mire, se puede arreglar el altar. Se puede arreglar esa comunicación con el Señor. Se puede. Pero tenemos que tomar la decisión de arreglar nuestras vidas, de luchar contra eso que no nos quiere que nosotros nos comuniquemos con el Señor. Mire, hermanos, ¿usted cree que no va a haber oposición para que usted hable con Dios? ¿Usted cree que no va a haber oposición para que usted escuche a Dios? Va a haber oposición. Pero nosotros tenemos que luchar en contra de esa oposición. Va a haber oposición para que sirvamos al Señor. ¿Cómo está tu altar? Hay que traer nuestras vidas al altar de Dios. Mire lo que dice Romanos 12 del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Mire qué interesante está esto. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio, ¿qué dice? Vivo. Hermanos, nos va a costar. Ay, no, es que hoy estoy cansada. Alguien una vez me iglesia, al estudio bíblico. Ay, hermana, yo trabajo, estoy cansada. Pues si todo el mundo está cansado, hello. Todo el mundo, pero hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un sacrificio.
Dígalo conmigo, sacrificio. Un sacrificio no es placentero. ¿Es placentero el sacrificio? No. A veces uno está cansadísimo. Y yo puedo entender que, hermano, yo puedo entender que te puede pasar un día, qué sé yo. Pero ya en un hábito, cuidado. Dice que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros tenemos que presentar este cuerpo en sacrificio vivo. Quiere decir, hermanos, que cuando tú presentas tu vida al Señor en sacrificio vivo, quiere decir que ya no es tu voluntad, sino la voluntad de Él. Quiere decir que no es lo que tú quieras hacer, sino lo que Él quiere que tú hagas. ¿Está tenaz? Imagínese que usted tenga una compañía que usted está haciendo súper bien. Usted es súper. Y venga el Señor y le diga, mi hijo, te saco para misionero. Si ahorita mismo el Señor te llama para misionero, tú irías, dejarías todo por Jesús. Es bonito decir, yo creo que sí. No, créame, dejarlo todo por Jesús. Yo admiro los misioneros. Yo admiro a esos misioneros, no como nosotros que vamos así 4 días, 5 días, una semana y sufrimos y venimos matados, pero venimos para yo digo, Señor, perdónanos. Porque venimos a veces matados de una semana de misiones, pero hermano, cuando yo entro a mi bañera y le pongo bubbles y me acuesto ahí, yo digo, Señor, esto no es sacrificio. Sé que tengo un hogar donde llegar. Tengo comodidad. Hay misioneros que han dado su vida. Se han ido para China, para el Medio Oriente, han dejado todo por Jesús. Sacrificio vivo. Póngase a pensar qué es lo que el Señor le ha pedido a usted y a usted le está costando hacer. Eso que le está costando hacer por Jesús es lo que el Señor quiere como sacrificio vivo. Que no hagamos nuestra voluntad sino la de Él. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, no nos acostumbremos a este siglo. Este siglo está llamando a descansar. Relájate. Mucho estrés. Estás haciendo mucho. Si usted se fija, hoy más que nunca tenemos más cosas para diversión. ¿O no es así? Ustedes están muy serios, pero lo digo porque es una lucha. No crean que nosotros los pastores tenemos la aureola y tenemos las alas y no, hermanos, las mismas luchas que usted tiene las tenemos nosotros. Wow, está una serie súper chévere, pero tengo que ir a visitar a Julano de tal porque tiene una necesidad. ¿Qué haces? Mejor le llamo por teléfono. No hay sacrificio. No queremos sacrificarnos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque este mundo está pidiendo muchas cosas a la carne. Mejor dicho, está alimentando la carne. Bastante. Dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hay que traer nuestras vidas al altar del Señor. Presentar nuestras vidas en sacrificio vivo. Quiere decir que vamos a sentir el dolor, hermanos. ¿A cuánto les gusta sentir dolor? A nadie.
pero en Cristo vamos a sentir dolor. Eso es así. Porque no vamos a hacer lo que el mundo hace. Por eso los jóvenes tienen una gran lucha. Los jóvenes tienen una gran, y hay viejos también que tienen una gran lucha. ¿Por qué? Porque el mundo dice que hay cosas que son normales, pero Cristo dice eso no me agrada. Y tú tienes que decidir por Cristo o por la carne. Y por eso es que cuesta. ¿Qué simboliza el altar? Vaya conmigo a 1 Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas. ¿Qué somos, hermanos? Dígale al que está al lado, eres piedra viva. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Hermanos, como piedras vivas que somos. ¿Y para qué era? Para un altar. Hello. Dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Para ofrecer, ¿qué, hermanos? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Realmente hay que morir a la carne. La carne, esta carne quiere sueño, comida, placer. ¿Qué más quiere? Todo lo que quiere. Mira, hermanos, por eso ayunar es un ejercicio para hacer morir las cosas de la carne. Porque ¿a cuánto nos gusta ayunar? El vigilar. Porque el vigilar es importante. Porque a todos nos gusta dormir. Pero en la vigilia estás diciendo no. Esta carne se tiene que someter. ¿Cuántos hacen vigilias personales? Si nunca lo ha hecho, se lo está perdiendo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, hermanos, somos una casa espiritual. Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Están bien calladitos. Santo eres, Señor. Y con esto viene algo bien importante. Cuando nosotros, dice la palabra, que nuestra vida es un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, viene una palabra muy importante que es consagración. ¿Qué es consagración? La consagración es dar mi vida a Dios para que Él haga su voluntad en mí. Mi voluntad muere. Consagrarme al Señor. ¿Cuántos consagrados hay en la casa de Dios? Consagrado va también ligado a santidad. Pero santidad es ser apartado para Dios. Consagrado es trabajar para Dios. Es tener, mire, esa pasión por las cosas de Él. Yo no sé si pueden poner el otro slide, pero me gustó mucho un sacrificio muerto y un sacrificio vivo. Mire, el sacrificio, la ovejita muerta. Un sacrificio vivo. Nosotros vivimos para Cristo. Tú vives para Cristo. Porque el mayor enemigo es el yo. Hello. El yo. El ponerme yo primero y después Dios.
Lo que me satisfazga a mí, lo que bueno pueda hacer por Dios, Dios. ¿Alguien está en casa? Es entregar tu vida voluntariamente. Fíjense, si usted va conmigo al Levítico, dice: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de su voluntad lo ofrecerá. Si alguno, en Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese ¿a qué? A sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y es voluntario, hermanos. Voluntario. Nosotros como pastores tuvimos que aprender esto. Mire, a veces yo iba, hermano, ¿me puede ayudar con la clase de los niños? Que mire. Y me hacían, está bien. ¿Usted cree que ahora yo acepto eso? Mejor no. ¿Por qué? Porque tiene que ser voluntario. Si no, el sacrificio no va a ser aceptado. Voluntario. Tú sigues a Cristo voluntariamente. Tenemos nosotros, dice la palabra, que negarnos a nosotros mismos. Para seguir a Cristo hay que negarse, hermanos. Hay que negarse placeres, hay que negarse ciertas cosas, hay que negarse. Porque Él es primero. Hay personas que me han dicho, si el Señor me llamara para ser pastor. Y yo digo, es un sacrificio. Es un negarse. Pero no solamente a los pastores. Usted también, como hijo de Dios, va a tener que negarse al pecado. Hello. Va a tener que hacer la voluntad de Dios, aunque usted en ese momento no quiera hacerlo. El holocausto era ofrecido a Dios cada mañana y cada tarde, día a día, continuamente, en el tabernáculo. ¿Qué nos dice esto en cuanto a la consagración? Esto nos dice que nuestra consagración debe ser continua. Nosotros tenemos que tener una relación continua con el Señor. No puede ser una relación de una vez por semana. Venimos los domingos y durante la semana hacemos lo que nosotros querramos. Eso no está bien. Tenemos que tener esa relación todos los días. Jóvenes, tenemos que hablar con Dios todos los días. Porque ese hablar con Él, por eso es que Daniel pudo vencer las tentaciones. Él hablaba con Dios todos los días, 3 veces al día. En la mañana él se levantaba y hablaba con el Señor. Y eso lo preparaba para el día, en el mediodía, en la noche. Si Daniel pudo, ¿por qué, joven, tú no vas a poder? Si Daniel estaba rodeado, estaba en Babilonia y estaba sin papás, él podía hacer lo que le diera la gana. Pero hay que tomar la decisión. Cuando un joven toma la decisión, cuando un joven dice, yo le voy a servir al Señor, ese joven se mantiene. Pero cuando hay un joven que dice, yo voy a la iglesia porque mis papás me llevan, aquí estoy. Pero cuando tú le abres tu corazón, tú vas a ver la mano de Dios. Tú vas a ver la mano de Dios. Somos pertenencia de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 6:19.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Y que no sois vuestros? Mira, hermano, no somos nuestros. Nosotros decimos mi cabeza, mi cuerpo, mi, y no es nuestro. Es del Señor. Dice, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Romanos 14:8 dice que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros estemos en esa constante comunicación, consagración con Dios. Que el altar, si ha estado arruinado, si tú no has podido tener esa relación con el Señor, de hablar, de escuchar, hermanos, al Señor hay que escucharlo. Hello. No solamente, hermano, no vaya y diga, Señor, aquí estoy, mira los problemas que tengo con mi esposo, Padre, cámbialo, ay, Padre, esto. Amén. No. Mire, también siéntese, Señor, ministrame, háblame por medio de la palabra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Padre, se me hace difícil someterme a mi marido, pero ayúdame, Señor. Ayúdame a hacer lo que a ti te agrada, aunque el yo tenga que morir, aunque yo muera, para que tú vivas. Somos pertenencia de Dios. Primera Pedro 1:18-19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se recuerdan cómo era su vida pasada? Cuando yo me recuerdo cómo era mi vida pasada, yo digo, yo no quiero regresar allá. El Señor transformó mi forma de pensamiento, me dio visión. Yo no quiero volver atrás. Y ahora estoy agradecida con el Señor. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire qué hermoso. Es hermoso lo que el Señor ha hecho con nosotros. Es hermoso lo que el Señor quiere hacer contigo. Cuando nosotros dejamos que el Señor sea el rey de nuestra vida y dejamos que Él nos guíe, y aunque la carne sufra, vamos a ver algo glorioso pasar en nuestras vidas. El Señor Jesucristo nos ha redimido. Él es mi amo. Hermanos, nosotros somos pertenencia del Señor. Él es nuestro amo. Soy esclava por amor. ¿Y un esclavo le puede decir a su Señor no? Pues nosotros lo hacemos constantemente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. El Señor no quiere que nosotros vivamos vidas vanas. ¿Sabes lo que es una vida vana? Perder el tiempo en vanidades. Hacer tesoros aquí en la tierra, pero en el cielo estar en bancarrota. No, hermanos. Que en nosotros, yo le estoy orando al Señor. Esta es mi oración, ayúdeme a orar por esto. Yo le estoy orando al Señor. Señor, activa a que hay hombres y mujeres que necesitan ser activados para tu gloria. Hombres y mujeres, jóvenes, que sean un ejemplo para otros.
No jóvenes tullidos, cansados, que no quieren hacer nada para el reino de Dios. Le digo, Señor, levanta Danieles, levanta hombres y mujeres jóvenes que te digan, heme aquí. Que le puedan decir a la carne, no. Que le pueda decir a los placeres de este mundo, no, porque eso le ofende a mi Dios. Y tenemos jóvenes así aquí, que le han dicho no al mundo. Pero yo sé que el Señor quiere hacer más. Amén. Así que ayúdeme a orar por eso. Luego, Señor, activa. Propósito de la consagración. Vaya conmigo a Hebreos 13, 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Mire qué bello es esto. El gran pastor de las ovejas. ¿Quién es el gran pastor de las ovejas, hermano? Por la sangre del pacto eterno. ¿Os haga qué? ¿Qué dice? Aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el propósito de la consagración? El hacernos aptos para toda buena obra. A mí me gusta mucho este versículo 20, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, mire ese pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros hagamos su voluntad. Hay una lucha grande con esta carne para hacer la voluntad de Dios, porque nuestra voluntad se impone. Usted nunca ha visto a un niño, usualmente a los 2 años, hermano, ay, esos 2 años, eso es duro. Cuando el niño viene y tú le dices, no haga eso, no. Y yo tuve una lucha una vez con uno de mis hijos, porque le estaba poniendo el cinturón. Se lo quitaba. No, tú tienes que tener el cinturón puesto. Que no, que sí. Y usted sabe lo que dicen los psicólogos sobre la crianza de los hijos. Hay que doblegar la voluntad del muchacho. Un padre que no doblegue la voluntad del muchacho se fastidió, porque la voluntad de ese muchacho, él va a hacer lo que le dé la gana. Por eso cuando los padres no corrigen, cuando los padres miman en vez de corregir, ese es el problema. Pero esa es otra predicación. Debe haber consecuencia por cada cosa que el niño hace mal. El niño tiene que saber que hay una consecuencia. Pero bueno, hoy en día yo he visto esto, hermano, lo he visto. Niños que le dan cachetadas a los padres. Ay, es que mire, ha agarrado de darme cachetadas. Un hijo que tocara mi cara. No. La voluntad del niño tiene que ser doblegada. Y no estoy hablando de violencia, no estoy hablando de que hay que agarrar la correa y el cable de luz. No, hermanos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tiene que haber consecuencias. Usted sabe que nosotros tenemos el ejemplo, nuestro Señor nos corrige. ¿Usted sabía eso?
Hay correcciones. Hay personas que están pasando en estos momentos corrección de Dios y no han entendido que es corrección. Solo dicen, ay, me va mal en la vida. No te va mal, es que Dios te está corrigiendo. Estabas allá haciendo lo que te daba la gana, pero ahora estás aquí y estás sintiendo dolor y estás sintiendo esto y lo otro y no has entendido que fue el Señor que te ha traído y te está corrigiendo. Porque Él quiere que tú dependas de Él, no de tu voluntad. Qué fuerte es tener un hijo que quiere hacer su voluntad. ¿O no es fuerte, padres? Pero nosotros hacemos eso con Dios. No, Señor, que esa muchacha es mundana, no te conviene. La Biblia dice tal cosa. No, es que sí. Estás haciendo tu voluntad. Que yo te digo, te estoy llamando a las 3 de la mañana para que ores, porque el Señor quiere hacer cosas maravillosas en tu casa. Es un tiempo donde el Señor quiere arreglar el altar que ha estado arruinado. Pero tú dices, no, yo tengo sueño. Tu voluntad. Algo que he notado yo en los 20 y pico años que he estado en las escuelas, que yo no sé por qué, cuando tenemos jóvenes, a los padres, y me incluyo yo, porque yo no fui, ya como que uno a cierta edad, como que uno ya no quiere, no sé, como que se cansa, como que el último hijo, gracias a Dios, que si hiciste una buena corrección del primero y el segundo, ya el tercero aprendió. Eso es lo que me dice Joel. Le digo, papito, yo me recuerdo que en una ocasión, él me dijo algo y yo solo, mira, a mí me dio risa. Yo estaba en el sofá y él me dijo algo que a mí no me agradó. Y yo solo le hice así. Mami, todo está bien. Todo está tranquilo. Le digo, papito, ¿qué te pasa? No, nada. Pero ¿sabe qué pasa? No podemos nosotros bajar la guardia en la juventud. Tenemos que seguir trabajando con ellos. Amén. El propósito de la consagración es ser aptos en toda buena obra. Y el resultado de la consagración, mire el resultado de la consagración: morir a mis propios planes y aspiraciones, y que vivo para hacer la voluntad de Dios. Eso es difícil, eso no es fácil, hermanos. Morir a mis propios planes y aspiraciones. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios no es fácil. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Vivir esa palabra no es fácil. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La bendición de la consagración está en hallar la voluntad perfecta de Dios para mi vida. Es una bendición. Hay gente que anda, mire, usted sabe cuántos se han perdido en Charlotte manejando. Es bonito. Es horrible. Y así anda un montón de gente. No sabe qué hacer con su vida. Andan perdidos. Y déjame decirte que aunque hay muerte, hay dolor cuando obedecemos al Señor, porque hay un sacrificio. Tu voluntad la tienes que, mire, tiene que morir esa voluntad tuya para que Cristo viva en ti. Pero hay algo precioso que pasa, y es la bendición de hallar la voluntad de Dios.
Cuando tú hallas la voluntad de Dios en tu vida, tú dices, wow. Es como que ya tú, mira, encontraste el GPS, ya la dirección y ya vas. ¿Alguien me está entendiendo? Encontrar, hallar la voluntad de Dios perfecta, de Dios para mi vida, es una bendición. En 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Hermanos, hemos sido llamados con llamamiento santo. El Señor nos llama, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Antes de los tiempos de los siglos. Imagínense, el Señor nos llamó hace tiempo. Hello. Hace mucho tiempo que Él nos llamó. Y mi pregunta es, ¿le ha dicho sí al llamamiento? ¿Le ha dicho sí, Señor, aquí voy? ¿O todavía no sabe para lo que el Señor te ha llamado? Es terrible no saber para lo que el Señor te ha llamado. Pero ¿sabes algo? Cada vez que tú vas al altar, cada vez que tú vas y buscas del Señor, si tú arreglas ese altar, o tú te mantienes, lo tienes arreglado y lo mantienes, tú vas a encontrar la voluntad de Dios en tu vida. La vas a encontrar. Amén, porque está en Él. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si va conmigo a Filipenses 3:8, y estamos hablando de la importancia, hermanos, tenemos que consagrarnos. Filipenses 3:8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor. Este versículo es tan importante. Yo quiero que lo lea conmigo. No sé si lo puede leer conmigo. Vamos, léalo conmigo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido, ¿qué? Todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Mire qué hermoso. Pero la pregunta es, ¿usted realmente? Porque esto lo dijo el apóstol Pablo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Jesús. Conocer a Jesús, hermanos, es algo muy especial. No todo el mundo entiende esto de conocer a Cristo. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, oiga esto, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nosotros tenemos que cuidar, hermanos? Dice nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, cuando nosotros venimos a Cristo, recibe vida. Nacemos de nuevo. El alma es donde están los sentimientos, las emociones y el carácter y la voluntad. Y eso es lo que tenemos que llevar todos los días al altar del Señor. Mis pensamientos, mis sentimientos, mi voluntad y mi carácter. ¿Cuántos están entendiendo?
Y el cuerpo, hermanos, nosotros, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Este cuerpo yo no puedo hacer lo que le dé la gana, no. Somos templo del Espíritu Santo. Dice, sea preservado irreprensible para la venida del Señor. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Jesucristo viene pronto. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado que el alma esté alimentada del Señor, que los vacíos los llene Cristo. Hello. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar lo que vemos, lo que oímos. La pornografía no va con nosotros como pueblo de Dios. Santos, tenemos que estar, dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado. Mire, preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Todo va, hermanos, todo va junto. ¿Has descuidado tu altar? Cuando se descuida el altar, descuidamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué has descuidado? ¿Has descuidado tu altar? El altar está en ruinas. ¿Claudicas en dos pensamientos? ¿No te has entregado completamente a Cristo? Esta tarde es una tarde de decisiones. Ya no oras, no tienes ganas. Esto no es de ganas, hermanos. Nunca ore cuando solamente tiene, o sea, ore cuando tiene ganas, gloria a Dios. Pero hay veces que usted no va a tener ganas, pero hay que orar. Usted no va a tener ganas de venir a la casa de Dios, pero hay que ir. Usted no va a tener ganas de leer la palabra, pero hay que leerla. Esto no es por ganas. Ganas tipifica mi voluntad. Pero yo no puedo hacer mi voluntad, hermanos. Es la voluntad de Cristo. Es lo que Cristo me está diciendo que haga. Yo no sé cuántos necesitan arreglar el altar, o cuántos necesitan consagrarse con el Señor. Consagrarse, vivir una vida íntegra, vivir una vida de servicio. Consagrarse. Póngase de pie. Santo eres, Jesús. El enemigo no quiere que nosotros hablemos con el Señor, pero hay que hacerlo, amén. El enemigo no quiere que tú le sirvas a Dios, pero hay que servir a Cristo. Quizás has estado inactiva o inactivo por mucho tiempo, y es hora que tú le digas al Señor: Señor, yo no quiero estar así. Yo quiero, Señor, que mi vida sea útil para tu reino. Yo quiero hacer riquezas en los cielos, Señor. Quizás ha estado pasando, porque se acuerda cuando hablé que el altar puede caer en ruinas cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, cuando hay enfermedad, cuando hay descuido. Pero hoy el Señor te dice: arregla tu altar. Arregla. Gracias, Espíritu Santo. Padre, he predicado tu palabra como la pusiste en mi corazón.
Tú conoces la condición de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta tarde, Señor, tú ministres a nuestras vidas. Oh Padre, tú conoces, Señor, tú sabes cómo estamos, Señor. Te necesitamos, mi Rey. Mira cada vida, cada familia, Señor, que está aquí. Oh Padre, sé tú ministrando a sus corazones, a sus vidas, Señor. Espíritu Santo, paséate. Paséate, Espíritu de Dios. Mira aquellos, Señor, que tienen problemas en el orar, que sienten una opresión, sienten oposición, pero en el nombre de Jesús esa oposición se va. Oh Padre, en el nombre de Jesús tú les das fuerzas, ánimo, pasión, amor para ti, para saltar esa oposición, Señor. Oh, en el nombre de Cristo.